Ya estamos, ya. Muy bien. Ahora voy a compartir nuestro tema de hoy, que es el mismo que ya empezamos. ¿Okay? Bueno, entonces, esto nada más se los paso así, ya es algo que ya vimos. Ya vimos traslación. Es nada más ver, pues cada autor, uno va juntando o reuniendo materiales y dependiendo de la fuente, así también cada autor pues lo va desarrollando de la misma o diferente forma para llegar a lo mismo, obviamente. Va a ir quedando ahorita en la grabación, ya va a ir, ahora que lo suba, lo van a encontrar y lo van a leer y van a encontrar que es lo mismo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es el que vimos, el caso de una rueda de un automóvil que va girando, etcétera, ¿no? Aquí cómo es que se va generando el cambio de cuando está rotando un cuerpo. Por ejemplo, como lo vemos así, ya rotó, esta curvita, digamos, ya no lo vemos así, lo vemos ya diferente. ¿Por qué? Porque ya hubo un ángulo, creció, en fin. Pero eso es ya lo visto. Vimos el concepto de desplazamiento, cómo se va moviendo y girando muchas veces un cuerpo, que también ya se fue analizado, discutido. Las formulitas que también ya tenemos conocidas, pero es otra, digamos, maneras de representar y de... Entonces, cada una, algunas nos gusta más, otras menos, la representación. Aquí como estuvo primero el ángulo, luego ya crecido el ángulo, y qué es lo que sucedió ya cuando está sumado ese incremento. Bueno, y aquí está todo lo que ya vimos. Ahorita vamos a llegar a lo que hoy quiero ver de manera más detenida, más puntual. Igual vimos la velocidad angular, que era derivar en este caso, la derivada de teta, visto también, inclusive ya se usó. La aceleración angular, que era la primera derivada de la velocidad angular y nos llevaba a la aceleración angular. O bien había esta formulita que es equivalente. Y que se dice pues de que esto es finalmente como el movimiento rectilíneo, que la velocidad la obteníamos derivando la x, la aceleración es segunda derivada de x o la primera de b, y esta formulita que tenemos de manera alternativa. Bien, todo esto ya está visto, analizado, etcétera. Esto se los voy a poner porque tengo entendido de que pues están en primero, es difícil o si ya vieron, pero algo básico, elemental. Todavía no como para ponerlos a hacer un análisis vectorial del movimiento, pero sí que sepan que sí existe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tipo esto ya son vectores, vector de giro, velocidad en forma vectorial. Esto es lo que llamamos su escalar y esto es su dirección. Igual, son las mismas ecuaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, se está diciendo que el ángulo varía una cantidad, pero acá me está diciendo qué dirección. Igual aquí. Esto es cuánto es la velocidad angular, pero en qué dirección está avanzando. Bueno, es igual rotación alrededor de un eje fijo, que eso ya lo vimos también. En fin, y se dedujeron estas formulitas que ya están, ya con otra modalidad, otra representación, pero que se llegó exactamente a lo mismo. Aquí esto es una representación de lo que estamos viendo. Esto, si ven este título, ya lo vimos. Pero ahora le damos digamos, esta representación.
Lo que vimos, por ejemplo, es que un cuerpo rota, es decir, este punto B está rotando alrededor de este eje, ¿sí? Y está generando un desplazamiento, o sea, un cambio de posición, y que se mide como teta, ángulo. Bien, aquí la diferencia es de que hay un principio que se le llama de tornillo de rosca derecha o de mano derecha. Si, por ejemplo, yo aquí pongo un tornillo de rosca derecha y lo hago que gire en este sentido, entonces empieza a generarse un desplazamiento en esta dirección, perpendicular al plano, este plano que está indicado circularmente. Entonces, de manera perpendicular, se genera un vector. Bueno, esa es la modalidad, digamos, vectorial, a diferencia de cómo lo vimos de manera escalar nada más. Entonces dice que la rotación alrededor de este eje fijo es el caso especial del movimiento en un plano en que una línea del cuerpo que se llama eje de rotación está fija en el espacio. Aquí ya lo estamos viendo de manera espacial. ¿Cómo está pues en esta figura? Se ilustra un cuerpo rígido que gira alrededor de ese eje de rotación. Y sea B, por ejemplo, un punto que está a una distancia R. Este es el R del eje. Se refiere al eje vertical. Como el cuerpo es rígido, la trayectoria de B es un círculo de radio R. Esto que tengo pintado aquí, que se encuentra en un plano perpendicular, ¿sí?, al eje de rotación. O sea, este planito es perpendicular a este eje. O sea, si lo midiéramos, debe medir 90 grados. El centro O del círculo está sobre el eje y la coordenada de posición angular de la línea axial OB está denotada por θ, porque OB se encuentra en el plano de movimiento de velocidad angular y aceleración angular, ¿sí? Y según aquí tenemos las ecuaciones, permítame un segundito, una disculpa. Sí, bueno, sí, bueno, vamos a colgar. Bueno, una disculpa. Bien, entonces les decía, pues, estas formulitas son las que ya vimos. Teta me genera velocidad al derivarla, omega o velocidad angular, alfa, me genera aceleración o la segunda derivada de teta. Visto ya en tanto como movimiento rectilíneo como curvilíneo, ¿verdad? Bien. De tal manera que nos vamos pues aquí a esa representación. Aquí ya, como pueden ver, ya ven flechas. Ya vimos lo que es una aceleración normal, lo que es una aceleración tangencial, en coordenadas normal y tangencial, ¿verdad? Ya inclusive por allí resolvieron algunas tareitas. Bien, pero aquí se combina. Obviamente este es un movimiento circular, así como lo vimos, ya jalamos esta parte del dibujo, ahora la llevo en esta. Y entonces aquí vemos que hay un movimiento o aceleración normal y otra tangencial. Y aquí están sus equivalencias, ¿verdad? Y aquí una velocidad, en este caso R omega, me va a dar la aceleración normal. La tangencial ahora es R por aceleración de tipo circular, ¿sí? Bien. En fin, la trayectoria de la velocidad y la aceleración del punto B, se encuentran en un plano de movimiento plano del círculo, como se indica en esta figura A. La velocidad B y la componente tangencial de la aceleración AT son tangentes al círculo. Aquí se está viendo. Esta y esta.
La componente normal de la aceleración a n está dirigida hacia el centro de la trayectoria, como lo vimos cuando se dio aceleración normal. Siempre apunta hacia el centro. Se observa que las ecuaciones anteriores relacionan la velocidad de aceleración entre un punto de un cuerpo giratorio y la velocidad angular omega y la aceleración alfa. Bien. Aquí es donde les decía, bueno, rotación vectorial, representación vectorial, bueno, se los presento pues como una información, ¿sí? No se vayan a espantar y decir, oye, eso está fuera de nuestro alcance, es cierto. Necesitamos ver primero todo lo que es análisis vectorial para poder llegar a esto y poderlo entender mejor. Dice, a veces es conveniente calcular la velocidad de aceleración del punto B por medio del álgebra vectorial. Bien. En la figura B, R es el vector de posición B. Vean cómo lo estamos aquí, R. Estamos viendo de manera ya en el espacio. Está obviamente respecto a un punto arbitrario de referencia A, es decir, aquí generamos R, situado sobre el eje de rotación. Ahora, el ángulo R, entre R y el eje, se denota beta. Vean ahora dónde está beta. Se demostrará que las siguientes ecuaciones vectoriales dan la magnitud y dirección para la velocidad de aceleración del punto B de este. Bien, para ello la velocidad tangencial es igual a la velocidad de giro por cruz radio. La aceleración normal es igual a la velocidad angular cruz B. Es decir, B es la tangencial. Pero como aquí vemos que está reemplazada B, se reemplaza aquí. Y la aceleración tangencial, pues es la aceleración que tiene angular con R. Es decir, entre más grande sea R, pues va a haber una aceleración tangencial mayor. Bueno, pues son fórmulas. Esto obviamente, por medio de las propiedades del producto cruz, las magnitudes de los vectores de las ecuaciones son. Esto ya es la magnitud en este caso. Esto lo traigo aquí, lo meto en valor absoluto, pero este es igual a WR seno de beta, que simplificado nos va a quedar como RW, que es lo que tenemos aquí. Por acá está la velocidad tangencial, aquí está. Es esa, apenas lo vemos está sombreadito. La magnitud de la aceleración normal, una vez desarrollado esto, nos va a llevar a que es WB seno de teta, o bien W por B de angular por la velocidad tangencial. Pero aquí nos lleva a que B está sustituido y nos queda como R omega al cuadrado. Bueno, todo esto es lo que yo les decía, no es necesitamos tener o necesitan tener ya un avance del conocimiento del álgebra vectorial. Bueno, entonces nada más se los menciono, por el momento no lo vamos a trabajar. Necesitamos un curso previo para poderlo entender, los determinantes y todo lo que se usa para este tipo de análisis. Si alguien ya lo vio, pues qué bueno, ¿no? Por el momento ya va en otro, digamos, otro nivel. Esto sí, vamos a trabajar la parte escalar de lo que ya vimos. Aquello, les decía, era informativo, pero de todas maneras es bueno que lo conozcan, que vean que sí existen otros métodos que nos conducen a resultados, que a veces hay problemas que son un poquito más complejos y entonces nos conviene usar los métodos vectoriales. Dice, problemita, sí está en lo que ya hemos visto.
Dice, el disco alrededor de un eje fijo en O, aquí está, durante el periodo T igual a 0 a T igual a 4 segundos, la posición angular de la recta, esta recta que tenemos aquí, OA en el disco varía. O sea, teta en función del tiempo es igual a T cúbica menos 12T más 6T radianes. ¿Sí? Quiere decir que en cuanto modifiquemos el tiempo o suceda el tiempo, teta va a estar cambiando. Crecer, decrecer, etcétera. T pues está dado en segundos y nos piden determinar la velocidad angular y aceleración angular del disco al término del periodo, de 0 a 4 segundos. Aquí está la formulita de cómo varía teta. 2. El desplazamiento angular del disco durante el periodo. Es decir, cuánto se va a desplazar. El ángulo total durante el periodo. Entonces hay 3 preguntas respecto a este movimiento sobre el disco. Bien, solución. Vamos con la parte 1. La velocidad angular y la aceleración angular del disco son. Tenemos entonces la función de teta. Pero aquí, para llegar a la... Todos sabemos que si cuento con una función que me permite calcular teta, Se deriva. sí, se deriva. Exactamente. Es lo que tenemos aquí. Ya está la derivada y esto me va a producir la velocidad angular. Como ya tengo ahora la velocidad angular y quiero la aceleración, derivo ahora teta, omega, y ya están las ecuaciones. Bueno, ¿qué caso me piden? Aquí, por ejemplo, la velocidad quedó ya sí, en función del tiempo. Por cada 1, 2, 3, 4, me va a dar un valor. Bueno, en este caso, para teta igual a, para t igual a 0, pues nos va a dar 12, si fuera este. Pero para t igual a 4 me da este valor. Sustituyo aquí 4 menos 12 y nos dio 36 radianes por segundo. Esa es su velocidad angular a los 4 segundos. Y de aquí, de esta ecuación, pues tenemos alfa, aceleración angular de 24 radianes por segundo. Ahí tenemos entonces la parte 1. La 2. Las posiciones angulares de la recta OA al principio y al final del periodo son, aquí es donde hay que tener cuidado. Teta igual a 0 nos dio, ¿qué cosa? 6 radianes. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo sustituyo en 0, me quedó nada más 6. Entonces estaba en esa posición, ¿sí?, de 6 radianes. Aquí está representado. Digamos que allí empezó el movimiento. Bien, y cuando teta es igual a 4, sustituyo en nuestra función, bueno, la que tengo, la que acabo de mostrar, y resulta que está en la posición 22 radianes. Aquí está, ¿verdad? Es bueno siempre graficar las condiciones. Por lo tanto, el desplazamiento angular del disco es de t igual a 0 a t igual a 4 es, en nuestra ecuacióncita, delta t. Delta t a los 4 menos t a los 0 segundos. Empezó a los 6, ¿sí? Perdón, a los 6 y está en la posición 22. Por lo tanto, ¿cuánto es delta teta? 16 radianes. Es lo que mide aquí. Empezó aquí. Eso sería, profe, el aumento del ángulo, ¿no? Exactamente, el ángulo, correcto, ¿sí? Es decir, si mi referencia lo agarro de este eje, ya mido y tengo 6 radianes aquí.
Y esto que está aquí, por eso está indicado como delta teta, es correcto tu apreciación. Esto es lo que hay que tener cuidado, jóvenes. Por eso les digo, siempre pongan una referencia, dónde inicia, dónde termina. Y eso les va a facilitar encontrar de manera rápida y además entenderlo bien. Y eso es la respuesta 2. Bien, si continúa, no sé, creo que sí hay algo más ahorita que cambie. ¿Dónde estoy? Aquí. Este es otro. Parte 3. Hay que advertir que la dirección de rotación del disco cambia cuando. Ahí están los peligros. Omega igual a 0. Estamos buscando cuándo la velocidad es igual a 0. Hay que probar eso. Porque si hay un instante en que fue 0, en ese intervalo hay que tener cuidado. O sea, 3t cuadrado menos 12 nos quedó que esa es la velocidad al derivar teta. Bien, entonces probamos allí. Le demos el valor de 0. El valor de 0 significa cuando la velocidad es igual a 0. Bien, tengo una ecuación. ¿Qué hacemos? Despejar el tiempo y resulta que a los 2 segundos la velocidad se vuelve 0. Quiere decir que se movió, se detuvo temporalmente. ¿A cuándo? A los 2 segundos. La posición angular de OA en este tiempo es, o sea, ¿en dónde sucedió eso? Teta a los 2 segundos es igual, tenemos la función del ángulo. Entonces es T cúbica. A los 2 segundos, 2 al cubo, menos 12 por 2, más 6. Eso resultó cuando está en la posición menos 10 radianes. Quiere decir que aquí, a menos 10 radianes, de pronto la velocidad se volvió 0. Bien. Se concluye que el disco gira en sentido de las manecillas del reloj que se consideran en sentido positivo, o sea, omega, en este caso, pues fue menor que 0. Es decir, entre t igual a 0 y t igual a 2, siendo su desplazamiento angular, ahora sí, delta teta es igual a t tiempo 2 menos tiempo 0. Entonces quiere decir que menos 10 menos 6 quiere decir que giró menos 16 radianes. ¿Sí? Ese es el delta teta desarrollado cuando la velocidad llega a ser 0. ¿Sí? Bien. Entre t igual a 2 segundos y 4 segundos. Ahora vamos en la otra parte del intervalo. La rotación es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, sentido que le llamamos positivo. Entonces aquí ya la velocidad es mayor que 0 por el sentido. Entonces el correspondiente desplazamiento angular es, ahora sí, que le vamos a llamar teta 2, delta teta 2. Entonces sería ese incremento de 4 a 2. Entonces, ¿cuánto teníamos en 4? Teníamos 22. En tiempo 2, menos 10, por eso del sentido. De tal manera que entonces hubo un incremento delta teta 2, 32 radianes. Bien. Nos vamos fijando y por eso se va generando esta grafiquita. ¿Dónde estaba? Aquí. Por lo tanto, el ángulo total que gira el disco de T0 a T4, debo incluir todo el tiempo. Entonces sería delta teta 1 más delta teta 2. El delta teta 1 por allí nos quedó que es igual a 16 radianes, ¿sí? Primerito que vimos, y más, ¿hasta dónde quedó aquí? A los 32. De tal manera que
ese incremento giró, o sea, ¿cuánto giró realmente? 48 radianes. Entonces empieza aquí y va y termina aquí a los 4 segundos. Entonces todo esto, como pueden ver, ese es el giro total. Y aquí es donde les decía yo que hay que tener mucho cuidado para encontrar los verdaderos valores. La estrategia es, siempre se movió o giró en el mismo sentido, o giró primero en un sentido y luego cambió de sentido. ¿Dónde lo podemos probar? En el cambio, si por allí no existe una velocidad angular que sea cero. Si hubiera una que sea cero, hacemos este análisis y luego reorientamos el problema. Entonces, ahí está, digamos, lo esencial de este problemita, diferente quizá a los que ya hemos visto. Entonces, por allí siempre hagan un análisis muy cuidadoso, siempre con el razonamiento de qué puede pasar, las dudas, y no nada más empecemos a rellenar las formulitas ya vistas, ¿sí? Sino que esas hay que usarlas de manera adecuada, correcta, y mejor si me voy apoyando de gráficas como las que aquí les presenté. Eso les va a ayudar mucho y sin duda van a llegar a resultados correctos, ¿de acuerdo? Bien, quizás lo detallé lo más que se pudo el problema para que no tengan dudas y lo puedan repasar sin ninguna dificultad. Aquí, déjenme ver, este es el final. Entonces estábamos en sí, allí. Nos vamos entonces a otro problemita. También es de manera no vectorial, escalar. La polea B está accionada, por la polea motriz A que gira WA 20 radianes por segundo. En tiempo t igual a 0 se corta la corriente del motor y la fricción en los cojinetes ocasiona que las poleas se muevan por inercia hasta que se detengan. Entonces, la aceleración angular de A durante la aceleración es alfa A igual a menos 2.5 t radianes por segundo al cuadrado. Ahora, donde t está en segundos, si se supone que la banda es de impulsión no patina en las poleas, determinar 1, la velocidad angular del disco B como función del tiempo. Inciso 2, el desplazamiento angular de B cuando avanza por la inercia hasta detenerse. 3, la aceleración del punto C en la porción recta de la banda como función del tiempo. Es decir, analicemos primero. Digamos que este es el disco, el tambor impulsor, y pone en movimiento este otro disco. ¿A través de qué? De esta polea. Por lo tanto, la velocidad que hay en la polea, tanto en este disco como en pues es la misma, porque es lo que le está proporcionando este disco. Bien, pero las medidas de los discos son iguales, son diferentes. 6 de radio, 3 de radio. Bien, una vez interpretado geométricamente y lo que está sucediendo en el movimiento, aquí aparece un C', es un puntito de la banda, donde es una velocidad de tipo tangencial. ¿Por qué? Porque pasa tangente en este disco, pero también pasa de manera tangente en este disco. Y por eso
tenemos ahí que una velocidad de tipo tangencial que depende de... El giro es el mismo, ¿sí? Pero depende esa velocidad, ese que es igual, lo que acabo de decir, es la misma en ambos discos. Entonces, aquí hay una diferencia de discos. R de A con WA, que es este, es igual a R de B, WB. ¿Por qué igual? Por lo que acabo de explicar, que la velocidad tangencial es la misma. De modo que eso me facilita. ¿Qué necesito? La velocidad angular del disco B. Pues ya tengo esta equivalencia de tal manera que despejamos WB, pasa RB como denominador, y como conozco los radios, pues quedó como 3/6, que finalmente la velocidad de B es igual a 0.5 velocidad angular de A. Ahí tenemos ya una velocidad. Al derivar con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración angular de la polea B. Bueno, entonces quiere decir que esto, como dice allí, al derivar, derivo B, pues derivo también A. Y sé que la derivada de B me va a dar aceleración en B y aceleración al derivar aquí, aceleración de A. ¿Sí? Se hizo la aceleración de ambos discos. Bueno, ahí quedaron. ¿Cuánto vale o cómo nos quedó? Que 0.5, pero aquí tenemos, ¿qué cosa? Aceleración de A, que es menos 2.5. Ya lo teníamos ese dato. Lo jalo para acá y ya tengo sustituido esto. Esto nos produjo menos 1.25 en función del tiempo, radianes por segundo. Esa es la aceleración de B. Queda en función de T, ¿verdad? Pero aceleración. Y luego tenemos que la derivada de la aceleración en B es igual a derivada de la velocidad en B respecto del tiempo. Ah, bien. ¿Pero qué necesito? Velocidad. Despejo de aquí velocidad. Y este se pasó como multiplicando y aquí está. Integro aquí e integro aquí. Ya tengo aquí que esto me va a generar velocidad angular. ¿Sí? De tal manera, perdón, al integrar esto e integrar esto, ¿verdad? Me va a generar finalmente de 0 a WB, por eso nos queda nada más WB. Aquí sí, alfa, beta, que es lo que tenemos por allí, perdón, B, dt. ¿Pero qué conozco? Menos 1.25, ¿quién fue? Alfa d. Lo sustituyo porque está en función del tiempo, no tenemos problema, podemos integrar. Esta es una ecuación, t cuadrada sobre 2, aquí se dividió entre 2 y ya apareció esa t cuadrada. Y tenemos que hay una constante de integración C1. Como hay una condición inicial, dice que es 20 radianes por segundo cuando t igual a 0. ¿De dónde aquí entonces? Esa C ya la conocemos. 20 radianes por segundo, de tal manera que la velocidad en B sería esto que tengo aquí, más la constante, y ya quedó como nos pedían, la velocidad de B en función de el tiempo. Aquí está T, que es una variable, que era uno de los incisos que nos pidieron. En este caso es el inciso o la pregunta 1. Ya quedó respondida, ¿verdad? Bien. Seguimos entonces con la otra pregunta. Sea teta B la posición angular de una recta en B medida desde una línea fija de referencia. Entonces, por ahí
se puede colocar una línea de referencia y a partir de allí podemos medir. Ahora, si recordamos que la velocidad de v es igual a la derivada de su giro con respecto al tiempo. Entonces, si esto lo integro, ¿sí? Es decir, esto se va para allá y de g de teta. Y w con dt, según esta ecuación. De tal manera que me interesa integrar teta b, de 0 a teta b, entonces por eso nos quedó teta b. Aquí sí, wb de t, pero w ya la conozco. Nos quedó como menos 0.625 t cuadrada más 20. Así nos quedó la velocidad angular de b en función del tiempo. Integramos esto y todos sabemos que aquí va a ser t cúbica entre 3. Al dividir esta cantidad entre 3, me dio esto. Y aquí debe aparecer una t más una constante de integración C2. Ah, bien. Pero al hacer teta b igual a 0, cuando t igual a 0, tenemos que C2 es igual a 0. De tal manera que nos quedó finalmente que teta b está es 0 y nos quedó tal como lo teníamos hasta aquí. Allí no hay constante de integración o su valor fue 0. Bien. Entonces aquí ya tengo una ecuación que me va a poder, me permite calcular cuánto es el ángulo B. Bien, la polea se detiene cuando la velocidad de B es igual a menos 625 t cuadrada más 20. Se detiene, quiere decir que le voy a igualar a 0. Y que resulta que en t igual a 5.657, es decir, así como en el problemita anterior, ¿qué hago? Lo igualo a 0 este término y sacamos su valor de t. Pues una ecuación de segundo grado, etcétera. La resuelvo y me da este valor. Entonces, en t igual a 5.657 segundos, es cuando la velocidad de b es igual a 0. Entonces, la correspondiente posición angular de la recta en b es al sustituir el valor de t. Entonces, en su ecuación, teta b, cuya ecuación es esta que tenemos aquí, pero en lugar de poner t cuadrada, pues ya le pongo su valor. Le pongo su valor aquí y resultó de 112 radianes. Ese es el ángulo o la posición respecto de la referencia que se haya tomado. Ha girado 112 radianes. Teta b. Por lo tanto, el desplazamiento angular de la polea B cuando avanza por inercia hasta detenerse es delta teta. Entonces es igual a teta B en tiempo 5.657 segundos menos el ángulo que tenga cuando t es igual a 0. ¿Sí? Pero como resultó que cuando en tiempo igual a 0 no ha girado, de tal manera que es total 112 radianes nuevamente. Esta sería la respuesta 2. ¿Okay? Bien. Como la dirección de rotación no cambia, aquí sí no cambió, ¿sí? El ángulo total que gira la polea B durante la desaceleración también es 112, ¿sí? Radianes también. Es decir, si tomo esta referencia, entonces siguió girando
y nunca hubo un, digamos, cambio de dirección de la velocidad. Siempre se mantuvo en el mismo sentido y por lo tanto desarrolló desde la referencia hasta donde se detuvo. Y es lógico eso, porque quedó moviéndose o girando por la inercia que tenía digamos, esta polea. Ambas quedaron girando, pues, pero la fricción fue deteniendo, deteniendo, deteniendo. Y pues la fricción nunca, cuando ya sea cero, la fuerza que se está oponiendo, en ningún momento va a cambiar de sentido. Entonces, por eso se asegura de que es totalmente en un solo sentido el desplazamiento de las poleas. Bien, hasta allí queda contestada la pregunta 2. ¿Sí? ¿Cuánto fue que giró? Nos vamos al asumir que aquí hay dos, RB es igual a 6 pulgadas y su velocidad en B es igual a menos 0.2883 T cúbica más 20T, que es lo que nos quedó como velocidad angular de B en la ecuación. La velocidad entonces de C allí puede salir, es decir, de este punto que es tangencial, que es la misma para todos los puntos de la banda. Por eso aquí les puse una, aquí puedo poner otro y durante la banda es la misma. Lo que explicaba, no puede ser una velocidad en la polea mayor y otra en B. ¿Por qué? Porque es la misma banda. Bien. Y allí entonces la velocidad tangencial, que es la velocidad en C, es igual a el radio por la velocidad angular. Es una ecuación que ya tenemos vista desde hace bastante al principio. ¿Cuál es la ecuación de la velocidad angular? Nos quedó que es menos 0.625 t cuadrada más 20. ¿Y el radio de cuánto es? De 6. De tal manera que esto es igual a menos 3.75 al multiplicarlo por 6, este valor, por 6, etcétera. Y luego, cuando la trayectoria del punto C sobre la banda es una recta, la aceleración de C es entonces, la aceleración de C, pues es la derivada de la velocidad que tenemos. Y entonces eso nos da finalmente una desaceleración, porque tiene de 7.5 T pulgadas al cuadrado. Entonces, ¿cómo voy a sacar la aceleración? Derivando esto. ¿Sí? Y de ahí salió. Eso es entonces. Quedó contestado entonces todo lo que nos preguntaron aquí. En esta. Primero, que era la velocidad angular de B como función del tiempo, quedó. El desplazamiento angular de la polea B cuando avanza por la inercia hasta detenerse. Y 3, la aceleración del punto C en la porción recta de la banda como función del tiempo. Todo quedó contestado y se concluye entonces con es decir, todo lo que nos pidieron, tomando en cuenta las condiciones de en este caso, los dos tambores de las bandas, donde pasan las bandas. Entonces, por ejemplo, la clase pasada vimos cómo, por ejemplo, los engranes actúan. Y les decía en esa ocasión, también hay otra forma en que se manifiesta esto, utilizando bandas de diferente
diámetro. Entonces depende de la frecuencia. Por ejemplo, a lo mejor este es el motor principal, ¿no? del carro, de un coche, por ejemplo. A lo mejor este puede ser, no sé, la bomba de agua, puede ser, no sé, el que nos permite recargar la batería, ¿sí? Todo eso es un conjunto que está trabajando y que depende. Si yo quiero menos revoluciones aquí, pues pongo un disco más grande. Aquí quiero más revoluciones, pongo un disco, pero que finalmente quién es el que está impulsando a todo el sistema debe ser uno de todos. Por ejemplo, en este caso fue este tambor, el de 3 pulgadas. Bien, con esto entonces quería compartir este material y en una siguiente sesión veremos algunos otros problemitas para que no queden dudas y veamos que pues cada problema tiene su propio, con las mismas ecuaciones, pero que se debe ir trabajando por partes, dependiendo de cada problema. Hay ahora sí que infinidad de problemas que vamos a encontrar en la realidad. Bien, creo que ya hay más compañeros, vamos a a, a la asistencia nuevamente y tomar la más grande. Ya está. Muy bien. Entonces, quienes hayan entrado un poquito tardecito, ya aquí lo vamos a considerar. Jóvenes, pues esto quería compartir con ustedes. Les recomiendo, estamos ya en la parte final. Tendremos otra clase, tendremos ya un segundo examen y vamos a ir cerrando ya el semestre. Estamos ya mediados de noviembre, el semestre concluye, de tal manera que hay que ir trabajando las recomendaciones que les he hecho, su reporte final, e ir preparándonos, repasando al menos sus ejercicios, tareas, para estar preparados de hacer una segunda evaluación. Es decir, ¿qué cosas no hemos evaluado? Movimiento curvilíneo, en coordenadas rectangulares, en tiro parabólico, en normal, lo que es componentes normal y tangencial, y lo que estamos viendo, cinética rotacional de cuerpo rígido. Con esto es lo que vamos a ir concluyendo. Entonces tendremos otra clase, voy a ver algún ejercicio, algunos ejercicios más, para fortalecer un poquito más. Creo que están bastante asimilables los ejercicios, el tema. Obviamente que sí lo podemos, pues a través de integración